Hola a todos, bienvenidos sean a un nuevo video. Y bueno, como ya vieron en la miniatura del video, en esta ocasión les voy a hablar sobre las cabezas de poder. Y bueno, ¿qué son las cabezas de poder? Las cabezas de poder son unos filtros que lastimosamente le venden a las personas, los señores que trabajan en una tienda de un acuario. Se la venden a personas que van empezando, que quieren armar por primera vez su acuario. Desafortunadamente, la mayoría de personas que compran estos filtros, los cuales estorban más de lo que realmente ayudan. Porque voy a poner el ejemplo. Imaginemos que este vaso es un filtro de esos, ¿no? Son así largos. Aquí arriba, aquí donde está mi dedo, normalmente va la bomba, que simplemente es una bomba de agua, ¿no? Y esto de aquí abajo normalmente son cartuchos con esponjas, con puras cosas que realmente no te van a ayudar a hacer un ciclado en el acuario. Claro, tú los puedes modificar y hacer que te funcionen, sí, pero realmente su función principal de estos supuestos filtros es más el hecho de simplemente generar corriente, porque no sé si has visto, la mayoría traen aquí un tubito, ¿no? Que sale así y es para que eche burbujas junto con la corriente. Y cuando digo que estos filtros realmente estorban más de lo que realmente te ayudan a limpiar tu acuario, es porque normalmente tú ves, se recomienda que cuando compras un filtro para tu acuario mueva mucho más litraje del que tienes en tu acuario, ¿no? Pero su bomba que mueve el agua, que los hace funcionar estos filtros, está sobradísima a comparación del tamaño del filtro. Lo que quiero decir es que he visto filtros de estos, de cabezas de poder, que la bomba de agua dice así de que 3.800 litros la hora, y te dices, a la verga, ¿qué pedo? ¿Por qué mueve tanto, no? Si el filtro, el cartucho está así. Entonces, normalmente, o sea, tú ves así que está la cabeza de poder y que mueve así 4.000 litros la hora y tiene así un cartucho chiquitito que solamente tiene una esponja, y ahí es cuando realmente te das cuenta que estos solamente son bombas que te ayudan a generar corriente en el acuario, porque pues eso te ayuda a filtrar nada. Y sí, normalmente, digamos, está aquí la bomba y ahí venden cartuchos para que le agregues y vas haciendo una torre así gigante, y pues parece que estás haciendo la torre de Babel ahí, porque realmente lo que te va a ayudar a limpiar es muy mínimo, porque el primer cartucho va a tener buena corriente, el segundo ya van a ir perdiendo fuerza, porque no es un sistema, digamos, que realmente funcione, porque todos los cartuchos se supone que tienen rejas para que absorba, y lo que van absorbiendo los cartuchos de abajo ya es nada. Los primeros son los que más absorben agua, y ya los últimos ya no absorben nada. Entonces básicamente tienes aquí una torre completamente innecesaria, que se ve muy aparatosa porque genera mucha corriente, pero lo que te ayuda a limpiar es nada. Cuando los filtros que realmente te ayudan a limpiar son filtros como estos, los cuales aquí adentro tienen un sistema que básicamente hace que el agua que absorben básicamente pues pase por todo el medio filtrantes que tiene, ya que pues tienen aquí la entrada de agua, ¿no? Pasa y pasa hasta abajo, y aquí tiene una cesta, ¿no? Llena de cosas para filtrar, y el agua sube, entonces la obliga básicamente a pasar por todas estas cosas que tiene el filtro, y eso es realmente efectivo. El filtro está acorde también, la corriente que genera es acorde a su tamaño, acorde al acuario que tú quieres, y no es un filtro exageradamente sobrado como los filtros de cabezas de poder. Y bueno, creo que a esta altura del video ya quedó claro que realmente esos filtros no sirven para nada. Ahora, ¿qué los sustituye? Los filtros como que es un filtro de mochila o de cascada, y los filtros como que es un filtro canister, que bueno, estos van, digamos, conectados por mangueras al acuario, pero básicamente es el mismo funcionamiento, ¿no? No se ve nada. Tiene aquí una entrada por donde, bueno, valga la redundancia, entra el agua, ¿no? Y la hace circular por todo el filtro, y es exactamente lo mismo, y pasa por todo esto, los materiales filtrantes que tiene, son muy efectivos, ¿no? Y ahora, esos son los filtros. Si quisieran comprar una bomba para generar corriente en tu acuario,
Normalmente venden bombas justamente para eso. Son así, chiquitas, más discretas. Y normalmente las venden para acuarios marinos, pero también se usan para acuarios dulces, para acuarios de agua dulce que son muy grandes y necesitas generar corriente. Esos te ayudan mucho. Y esos son realmente para eso. Mientras que los filtros, de cabezas de poder, pues realmente no sirven para nada, ¿no? Más que para estorbarte. Y bueno, pues yo creo que eso sería todo por este video. Espero que a alguien le haya ayudado y lo haya salvado de comprar estos filtros. Y bueno, si tienen cualquier duda, cualquier sugerencia, me lo dejan en los comentarios. Y ahora sí, me despido. Sobres. Bye.